Bueno, señores, y pues vamos a celebrar por esta nueva alianza, ¿no? Sí, señor. ¡Salud! Salud. Eso. Señores. Salud. Por los buenos negocios, señores, y porque haya buenos tiempos para todos. Buenos tiempos, hermano. Se viene una tormenta de dinero, ¿eh? Bueno, ya que nos sacamos de la peste de encima, ahora sí, como dice la prima aquí de Jorge, vamos a ponernos la rumba de Ruana, ¿no? Vale, pues. ¿Y qué pasa, mariachi? ¿Qué es esa cara de aburrido? ¿No que sos el gran varón? No, hombre. Es que estás Nada de eso. Quito preocupado por la gente de Miami, nada más. Relájate, hombre. Pasa bueno. ¿Qué pasa aquí? Nadie se entera, y menos de esta rumba. Ah, bueno, hombre, eso ni me preocupa, no es eso. ¿Puedo usar tu teléfono, hermano? Hágale. ¿Sí? Pero luego me atienda Blancanieves, ¿no? Ah, sí. Gracias, hermano. Por cuenta de la madrina, las cosas estaban demasiado calientes en Miami. Y yo, como un loco, sin saber qué era de la suerte de Isa y de los demás. ¿Y eso qué fue? ¿Qué? ¿No contesta? No. Tendría que estar ahí ahorita. Ahora llama la juerga. Nuestro antro era el peor escondite. Griselda lo conocía y seguro iría a buscarme pronto. En Miami las cosas se ponían cada vez más difíciles. Y acá la fiesta crecía sin control. Ella estuvo en la mañana, pero se fue con el que era el ballet party, el tal Justin. Ok, listen to me. Apenas la veas, dile que se comunique con Nacho en la casa de Carlos Lera, allá en Bahamas. Es urgente. Hey, write the number. 313-303-57, ¿ok? Ok, Es importante. yo le digo. ¿Usted cree que Isabel va a ir al bar? I don't know. Pero si viene huyendo con Justin, es posible que vaya a Hollover. Come on, baby. Al fin una buena noticia. Gracias, mijo. Mañana lo espero. No te me acerques. Y agradece de que hay otros que se hacen bien su trabajo. Tráfuga. Ya le dije que yo le puedo explicar. No, yo no quiero que me expliques nada. Más bien alista todo, que mañana me llega Sony. Ah, ya lo trajeron de Medallo. Lo llevaron en un avión hasta Cuba. Y mañana me lo traen en una lancha hasta el muelle. Allá al lado de la bahía. Muy bien. Ahí lo vamos a estar esperando. ¿Pero qué vamos a hacer con Nacho? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues encontrarlo. Ese par tiene un viajecito pendiente y yo quedé colaborales. Que no se diga que una es desacomedida. Es que no ha nacido el primero que traicione a Griselda Blanco y iba para contarlo, mijo. Más bien alcanzame ese mapa para que busquemos la ruta de Sony. A ver, voy allá. Sale de acá. Ya manejábamos información con respecto a la presencia de lanchas en la zona de las Bahamas, pero nunca había escuchado este tal Cayo Norman. ¿Qué tal si es pura mentira? Yo no voy a descartar ninguna información por la pelea que tienes con ese par. Resulta que ahora es mi pelea. Bien. Ya veo cómo trabajas. Stop, Kike. Just stop. Vamos a ver qué información hay en el apartamento y qué información nueva trae el radio. Y tú te encargas de aclarar lo que dijo Zamora. Bien. Pero no te olvides que esos dos estaban fuera del caso por tu decisión. Si ellos me ayudan a agarrar un mafioso y yo me puedo llevar el crédito, pues siguen en la investigación. La fiesta de Leder era un desmadre. Podías tener mujeres, alcohol, drogas en cantidades industriales. Pero a pesar de estar perdido entre todo ese exceso, yo no podía dejar de pensar en Isabel y en el peligro que estaba corriendo. Yo no me voy a esperar a recibir ninguna llamada ya. Voy a viajar y tú no me vas a detener porque yo soy un hombre de convicciones fuertes, libre, hermano. ¿Viajar a dónde? Tengo que ir a Miami porque ahí está Isabel. Y la nalgona de Griselda le quiere hacer daño. Mírate cómo estás. No seas capaz ni de despegar el avión. Por favor, hermano, este cacharro lo despega cualquiera. Nada más es cosa de agarrar una buena velocidad ahí en la pista y jalar el timón. Y ahí tú lo sabes porque me lo enseñaste. Ajá. Además, mira, yo ya dejé de tomar.
¿Y si no piloteas tú, hombre? No, mira. Yo no estoy muy bien. Y pronto va a anochecer, así que esperemos. Lieberman tiene miedo. Tiene miedo de volar, Lieberman. Nacho. Yo te quiero mucho. Quiero a Isabel también, pero muertos no servimos de nada. Confiamos en el Drake y en el paisa. Pero es que yo quiero hablar con Isa. Liv. Vale, hablamos por radio. ¿Ah? Vale, sube. Tienen que hacer un operativo por mar, de manera que no se le escapen. Pero tiene que ser pronto, o cuando lleguemos será tarde. ¿Qué tanto se la está pensando? Se la están dando masticadita ahí en la boca y aún así no se la quiere pasar. Estoy pensando qué están tramando con esto. Porque antes no conseguían nada. Y ahora resulta que tienen localizada una isla en el Caribe, repleta de drogas. Pues si tanto le creas, Zamora, investigue cuánto dinero tenemos nosotros. Y de paso nos deja un billete porque seguro usted se lo está quedando todo. Seguro que ya probó la droga y por eso le aguanta. ¡No! Águila. Aquí Águila pendiente desde Cayo Norman, ya que Lieberman no me deja ir para allá. ¿Lo ven? Ese es Nacho Montero. Tenemos que hacer un operativo. Pero eso no significa que ustedes dos van a participar ni que se van a librar de la investigación por Internal Affairs. Entonces pregúntele a Zamora qué es lo que haría un agente de verdad en un remedio como este. Púdrase. Stop it, both of you! Driving me nuts! Necesito toda la información para hacer un operativo de esta magnitud. Fernández, Cabrera, get a hold of yourselves. Lieberman, si algo le pasa a Isabel, va a ser tu culpa, hermano. Bueno, pues, papacitos, ¿ustedes qué hacen aquí? La rumba no es aquí, vamos para allá. Vamos, Nacho. Sí, vamos a ver. No había mucho que pudiera hacer en ese momento. Y con tanta diversión, fui perdiendo la cabeza. Por desgracia, logré olvidarme de mí. Y hasta de Isabel, que era lo más importante en mi vida. La dejé a la deriva, a la suerte de Griselda y su gente. ¿Saben qué? Voy a echar una revisadita para que no nos encontremos con una sorpresa. ¿Qué onda con estas luces? ¿Quién carajo estuvo aquí? Limpio. Paisita, ¿por qué no vas y revisas afuera por si está la avioneta o alguna cosa? Porfa. Judy, ven. ¿Estás bien? ¿Quieres algo? ¿Tienen un poquito de agua? En la cocina, allá. Allá mismo tuyo. Tranquila, todo bien. Me dio un dolor. ¿Estás bien? Ven, negro, ¿por qué crees que la mujer de Nacho está aquí? I don't know, Rafa. I don't know. If she's with Justin, it's possible, you know? Uy, papá. Pero este sería no de tumba. Mejor vamos. Take it easy, man. Take it easy. Si se llevaron a Isabel, ¿cómo me voy? Si yo llego sin ella, Nacho can't kill me, you know?
creo que esta vuelta no se va a poder hacer ahorita. Eso está muy caliente, mijo. El que estaba ahí o lo cogieron o se voló. La juerga. En este momento ya debe estar abriendo. Go, man. Gánele. Pues sí. La avioneta no está, vos tenías razón, Nacho se fue de viaje. Se fue. O sea, hay que averiguar para dónde, para podernos comunicar. Pues sí, no sé. La juerga. Preguntamos si dejó alguna razón, algún mandado, alguna cosa. Sí. Tengo que agarrar. Willy. Willy Boy, soy yo. Isa, amor. ¿Qué onda? Doña Isabel, qué bueno oírla. Regla anda buscando y urgente. ¿Por qué? ¿Pasó algo más? No sé, solo me dijo que si llamaba o venía, le dijera que intente comunicarse con el jefe. Él está en una reunión de negocios, Cayo Norman. Cayo Norman. Sí. Es la isla de Leder. Va, pues algo para... Dejó un número. Perfecto. Te oigo. Dame 2 segunditos y ya lo apuntamos. Sí, aquí sigo. Ven acá. Vas, ahora sí. Te oigo. ¿22 qué? 22-13, ¿correcto? Perfecto, muchas gracias. Oye, porfa, si regresa Drake, le dices que estamos en Palm Beach. En Palm Beach. Con el Paisa y con Justin, porfa. Bueno, doña Isabel, que esté muy Ok. bien. Gracias, corazón, bye. Listo. Bueno, un permisito pues para la patrona y para el patrón. A ver, correte pues, güey. Aquí no pueden ingresar con esas armas. Te voy a explicar una cosa, amigo. Yo soy Griselda Blanco y yo entro donde a mí me dé la gana. Sencillo. Señores, ¿qué pasa acá? ¿Dónde está el perro de Nacho Montero? Been so long, long hard days. They don't say God's changed my ways, changed my ways. Hola. Hablas con Isabel García, la mujer de Nacho Montero. ¿Me lo podrías comunicar, por favor? ¿Quién lo iba a creer? El varón tiene mujer. ¿Qué? Por favor, me gustaría hablar con él un momento. Es bastante importante. Le dices que estamos en Palm Beach. En Palm Beach. Eso siempre dice la fiscalía. Vea, doña, voy a intentar ubicarlo. Pero es que esta casa es muy grande y ese man puede estar en cualquier parte. But I can't. Increíble. De verdad. ¿Con mucha prisa? Por contactarme como me está buscando. ¿Por qué no me contesta rápido? No, es que esas reuniones a veces se ponen complicadas. ¿Esas qué? ¿Reuniones? Porque aquí se escucha como un reventoncito más bien. Como una fiestita más bien. Mira, no te calentes antes de hablar con él, sí. Relajada. A ver, muñequita. Vos sos la que me va a decir dónde está Isabel. ¿Qué oyes ahí? ¿Qué oyes ahí, paisa? Mientras yo estoy aquí toda estresada por todo lo que está pasando, caga el susto, ¿el qué está haciendo? Pues de vacilón, ¿verdad? Como siempre, es que chinga su madre. No, espérate un momentico, Isa. Es que estas reuniones a veces son como fiestas y son un poco complicadas, pero eso no significa que Nacho esté haciendo nada malo. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mi? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.